Y hoy vamos a continuar con Mateo Navarra. Mateo Navarra es de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, es director del Interior en la Cámara, fundador de Locus y especialista en marketing, perdón, en e-commerce. La Cámara Argentina de Comercio Electrónico es la cámara que agrupa a las empresas que tienen algún tipo de relación con el comercio electrónico. De hecho, dentro de muy poco, el 11 y 12 de mayo, van a organizar el hot sale de todos los años, organizan Cyber Monday. Y es fundamental escuchar un poco de, bueno, qué tienen para contarnos desde la Cámara, especialmente con todo esto que ha ocurrido en la pandemia, que cada vez más empresas se han sumado a esta hora de la transformación digital y el comercio electrónico. Mateo, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenido. Buenas tardes, perdón. ¿Qué hace, Fer? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a vos y también a la Academia Numen para poder compartir un poco lo que son lo que nos dejó el 2020 en números y qué podríamos proyectar para lo que queda o lo que comienza, si se quiere, este 2021. Súper interesante, ¿no? Entonces, Mateo, te dejo ya bueno, con la presentación que está al aire y con los invitados para que nos puedas contar un poco qué pasó en el 2020 que realmente la gente quiere hablar, ¿no? O sea, qué es lo que pasó y qué es lo que viene. Dale. Bueno, muchísimas gracias. Un poco, a ver, ahí va. Ahora sí, un poco para presentarme. Eh, Yo hace varios años que estoy al frente de Locus. En Locus somos una agencia de aceleración e-commerce, nos dedicamos a ayudar a las empresas a vender online. Tengo un rol dentro de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico como director de las comisiones del interior. Hay 6 comisiones del interior del país con las cuales trabajamos en varios aspectos. Uno de ellos, el más fuerte, es tratar de desarrollar la oferta de productos y servicios desde el interior y hacia todo el país. Y eso implica un gran desafío. Y tengo ya varios años en el e-commerce. Hice mi segunda experiencia fuerte a cargo del marketplace de tarjeta naranja acá en Córdoba. Me sentirán por la tonada, calculo. Y también tengo un perfil académico docente dirigiendo posgrado de negocios digitales, en este caso en siglo XXI. ¿Qué era la idea un poco de hoy? De decir, bueno, el 2020 para quienes venden y para quienes compran fue un año atípico, sin lugar a dudas, en todo el mundo. Se fue la primera vez, por lo menos en la industria, para los que estábamos, que lo que mismo que pasaba acá, digamos, pasaba en todos los lugares del mundo, ¿no? Que fue un gran pico, salto en los números de la industria y que se veían reflejados digamos, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Latinoamérica, en Asia, en África, y que tuvo que ver con el impacto de la pandemia, que a grandes rasgos lo que hizo fue acelerar los procesos de e-commerce o del uso de herramientas digitales, no solo para quienes venden, sino también para quienes compran. Ya iremos viendo cómo fue esa penetración en los compradores y qué fue lo que nos fue generando un poco en la industria argentina. Pero como contexto global, eh, el 2020, digamos, definió o aceleró para un montón de, de verticales, o básicamente aceleró la potencialidad del e-commerce como canal y más que nunca lo empezó a vincular con esto del offline y lo que llamamos la omnicanalidad. Y en ese punto en particular, en cuanto a números del e-commerce, nosotros todos los años desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico relevamos cuál fue el número al cual llegamos a lo largo de un año en particular y lo vamos comparando contra años anteriores y vamos sacando conclusiones. La idea con ustedes es charlar un poco sobre qué conclusiones nos dejó este 2020 y un poquito al final, bueno, cómo, cómo podemos pronosticar lo que se viene de acá en adelante. La facturación del e-commerce en 2020 fue un poco más de 900 mil millones de pesos. Esto ya no sé el año que viene cómo lo vamos a hacer para leer, porque vamos a tener que empezar a hablar de billones, pero básicamente fue un número bastante grande que generó un incremento del 124% versus 2019. Inflación mediante, lo que estamos hablando es que es, digamos, una industria que en términos reales creció muchísimo y que si lo comparamos contra cualquier otra industria que en general el 2020 decayó, es mayor ahora aún todavía ese incremental. Obviamente podemos pensar en esto, decir, bueno, un incremento, por ejemplo en Argentina, un incremento de la facturación online, el volumen de pedidos generados de productos, porque no teníamos otros canales habilitados, por lo menos por allá por marzo o abril del año pasado, y eso es lógico pensarlo de esa forma, y de hecho
cuando lo medimos al año pasado, esos meses que fueron más básicamente abril, mayo, junio del año pasado, crecieron casi el 200% versus igual periodo del año anterior. Esa apertura de a poco de los negocios físicos en el segundo semestre, obviamente fue haciendo de crecer en general esa tasa de comparativa 2020 contra 2019, pero lo que generó un montón de nuevos compradores y de compradores que a lo mejor antes estaban en otras categorías que empezaron a migrar a nuevas categorías. Ejemplo de esto, alimentos y bebidas. Entonces lo que quiero decir es que obviamente se da un pico en esto, pero el crecimiento en e-commerce siempre lo vemos como escalonado en mesetas. Hubo un pico muy alto en mayo y en junio que después bajó, pero esa bajada fue mayor a lo que veníamos de enero, febrero o marzo del año pasado. En ese sentido también, entonces esto es lo que es el crecimiento a nivel de facturación. Hubo un 84% más de órdenes de compra gestionadas en el e-commerce en el 2020. Ya vamos a tratar de entender un poco por dónde viene eso, que en términos generales casi significa o está muy cerca de duplicar la cantidad de órdenes que se hicieron en el 2019. Lo que no creció en relación a ese volumen fue el ticket medio. Y un poco para adelantarnos acá, ¿por qué no creció tanto ese ticket medio? ¿Qué pasó en la industria en general? Bueno, crecieron la cantidad de productos vendidos, un 72% más que el año anterior, y ese crecimiento de productos vendidos vino sobre todo por aquellos productos como alimentos y bebidas, artículos para el hogar, herramientas de construcción o artículos de limpieza, por ejemplo. Pensemos en lo que estamos viendo ahora en pantalla en alimentos y bebidas y en artículos de limpieza, que son productos que se compran en general en varias unidades por compra y de ticket medio bajo si los comparo contra electro, hogar o viajes. Pensemos que el año pasado prácticamente viajes fue una industria que no creció, más bien que decreció. Entonces eso hace que el ticket medio en general en la industria no haya crecido al ritmo de la inflación, pero sí los volúmenes generados. Por ende también todo lo que fuimos allanando camino y ganando en experiencia, por ejemplo, en atención al cliente, en servicios y en lo que implica, por ejemplo, la logística, porque eso significaba que se empezaron a gestionar 80, 90 o 100% más de pedidos de lo que se hacía un año anterior. Y todo eso queda como know-how ganado en la industria y, eh, y como nuevo mojón, llamémosle así, o parte fundacional desde la cual empezar a crecer o seguir creciendo para lo que viene. También el año pasado relevamos, más bien a principios de este año, relevamos un poco lo que es la parte de recurso humano dentro de la industria del e-commerce. Fue la primera vez que lo hicimos y la verdad que fue muy grato y nos dio una base de información primaria sobre la cual seguir profundizando. Por ejemplo, casi de media nos daba que de las empresas que respondieron nuestras encuestas, casi el 10% de su personal está en áreas de e-commerce, que es lo que están viendo acá dentro de la burbuja, y luego de eso las empresas respondieron en cómo están distribuidas los roles o perfiles de esas personas dentro del área de e-commerce, que ya que estamos lo voy a usar con el mouse. Fíjense, en términos generales, obviamente hay una preponderancia de áreas de operación, administración y de logística, porque al final, digamos, el e-commerce tiene como una parte muy linda que tiene que ver con lo comercial, con el marketing, digamos, con lograr ventas, pero en general hay muchas empresas digamos, no tienen tanto en cuenta, o más bien, cuando empiezan a vender, empiezan a considerar las operaciones por detrás que tienen que ver con la logística y la administración, el depósito, la gestión de los pedidos, reclamos, cambios o similar, que genera toda una operación que hay que, a mí me gusta decir, bancar cuando tenemos estos picos. Entonces, en términos generales, vean la distribución de gente, que cuando uno trabaja en distintas empresas de e-commerce se da cuenta que más o menos viene por ahí en cuanto a cantidad de recursos que ocupamos dentro de las áreas de e-commerce. Y el 85% de las empresas respondieron que reasignó e incorporó personal el año pasado a sus unidades de e-commerce, obviamente por un incremento descomunal en sus ventas, y muchas de esas personas luego del acomodamiento, digamos, quedaron dentro de esas áreas o dentro de esa área. Acá una de las recomendaciones nosotros damos en general
es tratar de lograr que las personas que trabajan en el e-commerce no roten hacia otras unidades de negocio o hacia otras áreas, porque ese know-how ganado es una ventaja competitiva o diferencial versus mi competencia. Entonces, si yo tengo personas que he logrado capacitar, que han entendido la dinámica que requiere esta industria, lo ideal sería mantenerlas en el tiempo, formarlas, ayudarlas en su capacitación, en su desarrollo. En términos generales, me parece que mucho del éxito de las unidades de negocio, de las áreas e-commerce, tienen que ver con esas personas. ¿Cómo se movió o cómo se distribuyeron las ventas por verticales, que es algo que nosotros medimos todos los años, y que hasta el 2020 siempre esta línea de pasajes y turismo es la primera en cuanto a participación sobre el resto del mercado, en torno a 25 o 30 puntos sobre el total, y pasajes y turismo, quizás que esto es una obviedad, y entrada y espectáculo y eventos fueron las dos categorías que en el 2020 versus el 2019 decrecieron en su volumen de ventas, por cuestiones obvias, ¿no? Y a partir de acá es como que hay dos o tres categorías que empezaron a incrementar en su participación: equipos de audio, imagen, consolas, TV y telefonía. Eso obviamente incidió. Pensemos lo siguiente, ¿no? Todo el parque de, por ejemplo, de computadoras, notebooks, desktop o similares que estaban en empresas y que de repente se empezó a trabajar en el home office, repercutió en una mayor venta de un montón de esos tipos de productos, como los celulares también. Todo lo que tenga que ver con entretenimiento de las personas, no solo en cuestiones de streaming en cuanto a, no sé, Disney, Netflix, Amazon Prime o similar, sino también repercutió en hacer más placentera la vida de las personas dentro de sus hogares. Y eso repercutió en esta categoría en particular, sin lugar a dudas en lo que tenga que ver con alimentos, bebidas y artículos de limpieza. O sea, fíjense en esto, fue la categoría que más creció comparativamente versus el año anterior. O sea, pasamos de 20 mil millones de pesos a 41 mil millones de pesos a casi 150 mil en el año pasado. Eso digamos, al momento de, por ejemplo, de dar cursos, de hacer encuestas o de preguntar a la gente antes de la pandemia, por lo menos en el interior del país o en Córdoba, donde yo soy, no era tan común la compra en súper, la compra, digamos, del alimento y bebida online. Y después de la pandemia ese hábito para muchas personas quedó y va a quedar a lo largo del tiempo. Artículos para el hogar, bueno, electrodomésticos y demás. Obviamente que hubo en ese sentido un incremento. Y esto es una idea como para que una de las cosas que nosotros tratamos de empujar acá es lo siguiente, ¿no? Cuando yo voy a empezar a vender o cuando yo estoy dentro de una categoría, sea que venda en mi sitio propio, en un marketplace, bueno, ¿cuál es el volumen de negocio que se maneja dentro de esa categoría? Que esto es una forma de reflejar eso. Y cómo viene evolucionando a lo largo del tiempo como para entender si es un mercado muy competitivo, poco competitivo o de desarrollar. Con estos shares que estamos viendo acá es una forma de tratar de llegar a esa aproximación. Una tendencia que se viene dando y que pasa independientemente del país es obviamente digamos, la preponderancia de los compradores a satisfacer su necesidad de compra en los marketplaces, pero también de las empresas a vender en los marketplaces. Nosotros en ese sentido trabajamos no con sitio propio o marketplace. Tiene que ser una estrategia combinada en marketplace y sitio propio en función a cada una de las necesidades que yo tenga como empresa. Fíjense que tanto en 2018 como 2019 como 2020, 5 de cada 10 empresas contestaban que sí vendían en el marketplace. La diferencia estuvo en que su share de ventas se incrementó fuertemente el año pasado. O sea, casi 4, o más bien 4.000 de cada 10.000 pesos que se generaba en un e-commerce en una empresa venía generado por un marketplace. Y esa es una tendencia que obviamente incrementó la pandemia y a la cual tenemos que prestar atención como vendedores. Un punto más en este sentido es, bueno, ¿qué esperan, digamos, las empresas de cara al año que viene o a este 2021? Cuando les preguntamos por allá, llegamos a digamos, básicamente lo que nos responden es, fue un año excepcional. Pensemos lo siguiente, ¿no? Hay una forma de medir esto, de medir el e-commerce de la siguiente manera, que es de cada X millones de pesos o de dólares que se venda en la venta consumidor final o a retail, se le dice,
cuánto viene del online versus el total de esa venta. Es decir, se venden $100 en la industria de deportes, por decirlo algo. Hasta el año pasado en Argentina, 97 de esos dólares se generaban en el off o en la venta en locales y el 3% en el e-commerce. Esos ratios en el 2020 llegaron casi a 10 o 15% en Argentina y en algunos casos al 30% digamos, en algunos lugares de Estados Unidos, Inglaterra o Reino Unido. Y obviamente ese incremento vino un poco como para quedarse. Entonces, eso sienta las bases para una mayor recurrencia y frecuencia de compra para nuevos, digamos, para lo que viene. Y de ahí donde la expectativa de las empresas es mejor en este 2021. Y en general cuando nosotros miramos los gráficos de evolución de las categorías que participan en el e-commerce, hay un pico muy alto en mayo, pero cuando uno ve la tendencia es que se va a vender este año mucho más de lo que se vendió el año pasado, ni hablar del 2019. Por lo cual las perspectivas en ese sentido son alentadoras. ¿Cómo se comporta esto en Argentina a nivel regional? En CASE nosotros lo dividimos por regiones, que estas regiones en el interior son las que a mí me toca liderar. Obviamente que la región, en ese sentido hay un fuerte componente en el AMBA, casi el 40% de lo que se mueve en el e-commerce viene comprado por el AMBA. Después le sigue provincia de Buenos Aires y después le seguimos nosotros en Córdoba a nivel centro, muy cerquita de lo que pasa en la región a nivel provincial con Santa Fe, Mendoza y similar, ¿no? O sea, en general, en aquellas provincias donde hay una alta actividad comercial y poblacional, es donde también se da la distribución en el e-commerce, pero eso no quita que en el interior se viene desarrollando y madurando cada vez más fuerte la cuestión del e-commerce. Y eso, por ejemplo, lo vemos en que el uso del celular o del mobile para las compras y visitas online es mucho más alto en su incidencia en el interior que lo que pasa en el AMBA. Porque para muchas zonas la única forma de conectividad es la del celular. En las zonas, digamos, densamente pobladas, tengo un desktop, una notebook de mi celular, hasta la posibilidad de usar el televisor como pantalla para acceder a Internet. ¿Cómo es este escenario de e-commerce en Argentina? Un poco lo que les decía hace un rato, ¿no? Nuestras vidas han cambiado radicalmente y en pocos meses hemos innovado al mismo nivel que la última década. Es decir, lo que podemos ver en número es que esa evolución que se pronosticaba a nivel mundial en 3 años se dio en menos de 6 meses en todo el mundo. Y queda claro que cada vez más dependemos del mundo online. O sea, pensemos lo siguiente que pasó en la realidad, ¿no? Muchos municipios, provincias, em, empresas prestadoras de servicios de agua, luz o gas, cuya forma de ingresar dinero a sus arcas, pensemos en un municipio, en un distrito, lo que sea, era la caja de una municipalidad, en la pandemia tuvieron que migrar todo eso a medios de pagos digitales. Y eso no se apaga una vez que volvemos a transaccionar offline. Se mantiene como nivel de servicio. Entonces, cuando le preguntabas a la gente por qué sigue usando esos servicios digitales, en este caso los pagos digitales no sé, de tasas municipales, es porque brinda comodidad. Entonces, en ese sentido, hubo como una gran revolución en medios de pago digitales, por ejemplo, el año pasado. Que de cierta forma lo vemos reflejado en esto de más operaciones bancarias a través de Internet, mediante la web o app del banco. Sin lugar a dudas, todo lo que es streaming creció. Pedir comida por Internet, delivery, no solo en el tradicional delivery de la moto, sino las apps que me llevan o que me traen distintas ofertas de productos a mi casa, creció muchísimo el año pasado. Y la compra de alimentos y bebidas que casi que se duplicó versus el 2019. Fíjense que en 2019, digamos, cuando le preguntaba a la gente, era solo el 18 que respondía que sí, acá un 34 al año pasado. Por lo cual se empiezan a vislumbrar algunas actividades que por ahí estaban un poquito más discretas en su participación dentro de esta industria de negocios digitales y bueno, a partir del año pasado crecieron con preponderancia. ¿Qué trajo aparejada la pandemia? Sin lugar a dudas, nuevos compradores. Nosotros llamamos los post-pandemia, entre comillas, y los pre,
los anteriores, o sea, los que estábamos más acostumbrados a comprar online, tuvimos un comportamiento, ya lo vamos a ver. Hubo mucha gente que empezó a comprar online por primera vez derivado de la pandemia. Y hoy en Argentina nos hace un aproximado más o menos de 20 millones de personas que ya compran online, con una frecuencia de por lo menos una vez cada 6 meses. Es decir, compradores en términos generales versus otros países tenemos un montón. Lo que en Argentina todavía tenemos oportunidad de mejora es en la frecuencia en la cual se va haciendo esa compra, que la pandemia aceleró esto. 6 de cada 10 compran algún producto por lo menos una vez por mes. Y la mitad de los compradores post pandemia son usuarios cotidianos o regulares, es decir, básicamente es lo que ya veníamos comprando, lo hacemos por lo menos una vez por mes, aquellos empezaron a comprar, les gustó el formato de compra online y empezaron a hacer en formato cotidiano o regular, que básicamente hay una diferencia entre si compras una vez por mes o una vez cada 3 meses o una vez cada 6 meses. Entonces, en ese sentido también hay comportamiento nuevo en aquellos que empiezan a entrar como nuevos compradores y que van exigiendo o pidiendo. ¿Qué se dio como comportamiento? Sin lugar a dudas, el envío a domicilio, la facilidad para encontrar productos rápidamente y la seguridad en la operación es lo que traccionan más que en el 2019. ¿Qué quiero decir con esto? En general, la gente, ¿por qué compra online? Obviamente hay un factor de precio, pero que cuando se le pregunta, no es el único factor por el cual se compra. El esfuerzo de la energía en comprar es un aspecto, digamos que la comodidad tiene su gran valor al momento de elegir una opción digital. El proceso de compra es fácil, puedo comprar en cualquier momento, puedo estar a las 2 de la mañana comprando y a lo mejor lo estoy recibiendo el otro día, y puedo disponer a dónde recibir ese pedido. Y obviamente el ahorro de tiempo, por ejemplo, el supermercado, por lo menos quien habla, percibe en la compra del super online con una lista de pedidos ya armado y de compra mensual, un ahorro de tiempo en simplemente volver a pedir eso todos los meses, si quiere de cierta forma, hacer el pago correspondiente, controlar también, digamos, por ejemplo, en el super online, yo puedo controlar cuánto estoy gastando. En el offline yo lo controlo cuando ya me cerraron la caja y veo el carrito cerrado. Y permite la comparación y un montón de factores más. Cuando a la gente se le pregunta cuáles son las principales ventajas de comprar online, obviamente que hay algunas inherentes al negocio, tiene que ver con no puedo ver el producto y eso es lógico que pase y tiene sus mecanismos para trabajar, pero es una regla inherente al negocio, pero hay otros que sí podemos ir trabajando como vendedores sobre todo, que tiene que ver con los nuevos compradores miden el costo de envío como alto en términos relativos en sus percepciones y son ellos los que al final después nos van a terminar comprando. Entonces, esa cuestión de costo de envío, las demoras en las entregas, el no tener a lo mejor un asesoramiento personalizado y no saber quién sos, qué haces, a qué te dedicas o similar en el aspecto de la confianza, son variables que empujan hacia atrás la venta. Entonces, la otra forma de ver esto es cómo le brindo confianza a ese comprador que no me conoce, cómo lo voy acompañando en su proceso de compra y cómo le bajo la ansiedad y lo acompaño en el costo de envío para que me pueda comprar. ¿Cómo son estos compradores argentinos y qué compran online? El comprador post pandemia, a diferencia del pre pandemia, es de un nivel socioeconómico un poco más bajo del que venimos acostumbrados. ¿Qué significa esto? Que el e-commerce empezó a penetrar en aquellas categorías como alimentos y bebidas, artículos de limpieza, cursos, por ejemplo, que bueno, o con la invitación de la casa es muchos de los cursos lo que podemos hacer, dar, tomar y similar, pero obviamente ahí hubo como una traslación a un nivel socioeconómico medio bajo abajo que empezó a comprar online y a demandar nuevas cosas. Un perfil etario distinto, 18 a 20 años, que por ahí antes no lo teníamos tan mapeado, no era tanta la cantidad de gente que lo hacía, y también una reconfiguración a aquellas personas de más de 45 años. Pensemos en todas esas personas que derivado de la pandemia, o más bien durante la pandemia, vivir solas o solos, no podían
salir a hacer su compra recurrente o frecuente en su zona de influencia, en su barrio, en su pueblo, en su ciudad, lo que sea, tuvieron que acudir a mecanismos digitales. Em, y esto, por ejemplo, es el típico caso es el uso de WhatsApp en una abuela, digamos, en una persona mayor, en un abuelo, para que por ahí se pueda comunicar con su ser querido, pero además pueda hacer las compras recurrentes en su casa. Y eso también reconfiguró muchísimo el, el tipo de rango etario que tenemos en las redes sociales. Siempre en las redes sociales me decía, bueno, en Instagram tenemos este perfil de personas en cuanto a edad, en Facebook este otro, en TikTok este otro. Bueno, ojo que eso se movió mucho derivado de la pandemia. Ese tipo de comprador también empezó a buscar y comprar principalmente por mobile. Y eso hace una diferencia por ahí de los que ya estamos acostumbrados a la compra más frecuente, que es, bueno, voy a la compu y de ahí compro porque tengo mejor resolución o lo que sea. Este comprador fue mucho más al mobile. Compró bienes durables o cursos, por ejemplo, que le hacía hace un rato. Eso se notó también digamos, en el servicio, la venta de servicio, que quiere decir no hay un envío a mi domicilio. La venta de cursos fue un año muy bueno para lo que fue el 2020 y eso yo creo que es incipiente en lo que vamos a empezar a ver en distintas modalidades de capacitación virtual, donde obviamente tenemos mucha oportunidad de mejora, pero que de cierta forma esto de la cuestión de la pandemia va a reconfigurar muchísimo digamos, la capacitación, la formación o la especialización de las personas en temáticas súper variadas y donde hay un gran mercado para profundizar en ese sentido. ¿Qué pasa con estos compradores post pandemia? Y todavía no, digamos, no han entrado de lleno a ese comportamiento en el e-commerce y por lo tanto son bastante más exigentes. Eh, y, y en esa exigencia es donde los tenemos que acompañar para, de cierta forma, tratar de lograr mejor experiencia posible para esos compradores y que podamos ir acompañándolos desde la oferta, de la demanda, para que penetren más en la industria del e-commerce. Y llega un momento donde, digamos, lo que yo creo que nos va a pasar a lo largo del año es que ya vamos a dejar de hablar entre el off y el on y va a ser muy natural que no nos demos cuenta si estamos comprando desde un celular, una compu, tocando una pantalla en un local o lo que sea, sino que vamos a interactuar con distintas personas, dispositivos, relojes o lo que sea, y no va a estar esto, bueno, lo retiro en sucursal, va a ser mucho más natural, me parece a mí, en cómo estos canales, que son varios, digamos, se van complementando uno contra otro, y creo que lo que tenemos que ir pensando como vendedores es cómo logramos complementar o poner sobre la mesa en la experiencia de compra de esos clientes las ventajas que yo tengo en cada uno de estos canales. ¿Cómo los llevo al local si yo en el local puedo brindar una experiencia súper acogedora versus mi competencia? ¿O cómo puedo tener una calidez en el WhatsApp para no hacerlo invasivo? ¿Cómo me comunico con los clientes para hacerlo diferenciar versus otros? Etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo se fueron dando, digamos, estos comportamientos que veíamos hace un rato, ¿no? A nivel de cuando digamos, a la gente, a los compradores, perdón, se le pregunta qué compraron más, esta fue la respuesta. Lo que veíamos hace un rato es la respuesta de las empresas en que venden más, pero en general están muy alineadas una con la otra. Básicamente acá indumentaria y artículos deportivos, fue la primera el año pasado, indumentaria no deportiva. Alimentos y bebidas, fíjense que venía del puesto 10 en el 2019, 15 en el 2018, al tercero. Seguramente va a tener muy buena preponderancia durante este año. Y acá no vemos nada de viajes ni de entradas en particular. Fíjense acá sí en el noveno como la educación, cursos, carreras, seminarios pasó de un top 20 a un top 10 en menos de un año, y seguramente eso va teniendo mayor penetración. El resto, celulares, computación, electro, aires, bueno, algo de contenidos audiovisuales y software, eso viene creciendo mucho. Ahí está lo que es streaming. Y hogares e inmuebles no se movió mucho, pues son ya categorías maduras en el e-commerce con un historial, por lo cual tiene una base sólida de comportamiento. Lo que decíamos un rato, la cuarentena eliminó el ranking de categorías como turismo y espectáculos, dando lugar a
acondicionamiento del hogar, bueno, lo que veíamos un poco recién. En el camino a la compra, nosotros tratamos de dividir en estas tres instancias. ¿Qué hace la gente antes de la compra, durante y post? Y en ese sentido, antes de la compra, ¿qué es lo que un poco viene pasando? Y acá lo que tratamos de ir midiendo es como antes de la compra, por dónde la gente mira productos, sitios o similar. Y año a año lo que viene pasando básicamente es que el celular viene tomando mayor preponderancia en la búsqueda de los usuarios, en detrimento, digamos, del desktop, notebook o similar. Fíjense cómo caímos a 51 en el 2020 en desktop y subimos al 56 en mobile. Ya vamos a ver cómo también esto se movió a nivel de compra. ¿A dónde buscaste información para comprar? Y obviamente los marketplaces tienen su preponderancia en este sentido, pero consideramos que también de poco las app, digamos, los sitios empiezan, digamos, la app de sitios y marketplace de fabricantes o de marcas, las redes sociales vienen creciendo en detrimento de los buscadores de páginas web. ¿Qué nos dice esto básicamente? Que hay cada vez más gente buscando en Instagram y menos en Google. Eso es una forma de leer esto. Cada vez más gente buscando en la red social. De hecho, los jóvenes, por ejemplo, como comportamiento, es muy normal que busquen ofertas en Instagram y no tanto en Google. Entonces, ojo también con estos comportamientos, yo tengo que pensar en mi estrategia digital. ¿A dónde voy a hacer mis inversiones? ¿En dónde está la gente? Básicamente es ahí donde tendría que estar yo. En el durante la compra, volvemos a la comparativa desktop-mobile. Hace 2 años el 35% de la gente compraba mobile desde el celular, hoy es el 50%, eso viene creciendo y va a seguir creciendo año a año y obviamente en una reducción de lo que es el desktop, porque además también las empresas están dando mejores prestaciones de usabilidad en los celulares a medida que pasa el tiempo. Y básicamente en nuestros celulares un anexo a nuestra mano, ¿no? ¿Dónde se realizan las compras? Sitios, básicamente, primera posición, después en las apps. Acá hay una alta preponderancia de las apps de Marketplace. Y después también en menos medida la red social. O sea, lo que quiero decir en sentido de la red social es un buen mecanismo para generar tráfico para que me terminen convirtiendo en los sitios propios. Sí, básicamente en el sitio propio. En ese post-compra, ¿qué fue un poco lo que pasó? Obviamente, un mayor interés en recibir el producto en el domicilio, sobre todo aquellos que ya comprábamos un poco más, en detrimento de hacerlo en retiros de punto venta, además que no sé si están cerrados o me genera un riesgo de posición. Posiblemente eso quede como comportamiento, no sé si en incidencia actual, pero creo que mucho hemos aprendido a la comodidad digamos, de recibir en nuestra casa. Y también lo que le decía hace un rato en relación a la logística, ¿no? O sea, se movió tal volumen de paquetería el año pasado que por suerte eso como ayudó a que tanto las operaciones de la empresa en su depósito como los operadores de correo se acostumbran a esos volúmenes. Por lo cual, por ejemplo, yo con mi tonada cordobesa, a partir del 2020 ya estoy muy acostumbrado. O sea, antes no, era muy difícil recibir yo hacía una compra a nivel nacional, no importa el dónde, pero en general todos los pedidos vienen de Buenos Aires. Podía estimar 7 días hábiles para recibirlo. A partir de la pandemia es muy común que yo haga una compra un lunes, a lo mejor el miércoles o el jueves ya lo tengo en mi casa. Entonces, todo eso ha ido acortando tiempos de entrega y haciendo más eficiente la distribución. Y un poco como para concluir sobre lo que veníamos viendo, y si hay dudas, consultas o similar por donde estén viéndonos, sea en YouTube o algún otro canal, bueno, nada, abierto a consultas en ese punto particular para que las vayamos poniendo en común. ¿Qué podemos ir concluyendo? El 90% de las empresas considera que el nivel de actividad de e-commerce fue mejor que el año anterior. Y eso sin lugar a dudas nos pasa. O sea, también hemos hablado con muchas empresas que digamos, no pudieron subirse a tiempo a la hora de e-commerce y no tuvieron un buen 2020. Entonces, en ese punto, independientemente de la incertidumbre que nos puede generar la pandemia actualmente, yo creo que, digamos, una empresa, y la empresa puede ser una empresa unipersonal, una multinacional, no importa el tamaño, no puede no decidir qué hacer con su e-commerce.
No importa si la decisión es no voy a hacer nada, perfecto, pero no pueden, digamos, no tomar una decisión al respecto. Yo sí creo que los beneficios a medio y a largo plazo de tener multiplicidad de canales on y off, y dentro del online muchos canales de venta también, diversifica riesgo, pero también empiezan a, digamos, empiezo a, como empresa a tener un montón de información y nuevos clientes que antes no lo tenía. En función de eso puedo generar mejores estrategias digamos, de desarrollo, de crecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellas empresas no hayan desarrollado su e-commerce, las invito a que lo empiecen a pensar seriamente en las próximas semanas o meses. Hay casi 1 millón más de compradores nuevos, sumando casi 20 millones en Argentina, un incremento de la facturación del 125%, de los cuales un incremento de esa facturación por medio de Marketplace, mucho más productos vendidos, por lo cual agilizó, digamos, los procesos internos de la empresa y las operadoras de correo en productos con categorías como alimentos y bebidas, limpieza, herramienta de construcción o tecnología, y más órdenes vendidas que años anteriores. Y acá un poco la comparativa el pre-pandemia y el post-pandemia en cuanto a compradores. Los pre-pandemia acostumbrados a comprar online, mientras que los post es un comprador nuevo, incipiente en su recorrido por el e-commerce, por lo cual exige más. Aprovecha su expertise y amplía las categorías de compras. Los que ya veníamos comprando es normal que empiecen a comprar otro tipo de categorías. Y los post-pandemia, por necesidad o decisión, se acercaron al e-commerce durante la pandemia. Eso no significa que la hayan dejado, sino que siguen teniendo un comportamiento. 7 de cada 10 por lo menos compran una vez al mes, y acá 5 de cada 10 ya compraron por lo menos una vez al mes. El nivel socioeconómico es alto, medio o alto, mientras que en el caso del post-pandemia medio bajo. Un rango etario bien definido de 21 a 45 años. Acá vamos más a las puntas, más jóvenes y más adultos. Gran proporción de compra desktop y gran proporción de compra mobile. Y acá un punto que es más inmaduro y por lo tanto más exigente. Exige costos de envío más económicos, menores demora en el envío y asesoramiento online. Lo que hay un factor común en esto es que el 99% está satisfecho con las compras, y eso es algo que nosotros medimos. Yo lo que quiero dejar en común acá es, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta al vender online es a qué público le estoy hablando, a qué público le quiero vender, que es la definición de público objetivo. En función de ese público objetivo determino la estrategia de armar con mi e-commerce. Y en función de esa estrategia, a lo que tengo que tratar de apuntar es por qué canales voy a llegar a ese público para decirle qué me quieren comprar, cómo, cuándo, etc. Muchas veces las estrategias de e-commerce fallan en traer gente, o sea, no hay un match entre con público objetivo y estrategia de marketing o oferta que le hago. Entonces, con esta gráfica que estamos viendo, la idea es entender a quién le hablo para en función de eso acercar los productos que yo creo que le van a comprarme ese público objetivo. El e-commerce es un hábito que vino para quedarse. ¿Cómo digamos, prepararnos un poco para este 2021? Básicamente flexibilidad de adaptación, que es un poco lo que nos están pidiendo sus nuevos usuarios. Seguir trabajando en tiempo de entrega y sobre todo en opciones flexibles de adaptar a la realidad de los compradores, que no es una buena práctica, pero se da todavía en el mercado. Lo típico de, bueno, te vamos a estar visitando mañana en un rango horario de 9 a 18. También que hoy, por ahí, comparado con años anteriores, no estamos saliendo mucho del hogar. Pero si eso lo logramos acotar y dar mayor certidumbre, voy a poder brindar un mejor beneficio a mi cliente, ¿no? Y después la cuestión de estar bien enfocado al cliente, al customer, que es ese customer centricity, que significa al cliente en el centro de todo, ¿no? Dándole búsquedas sencillas y completas, formas de pago un poco más versátiles y seguras, y sobre todo un buen delivery de producto o de experiencia. Bueno, por mi parte, ahora en tiempo venimos bien. Esto es un poco el panorama de lo que fue el 2020, de lo que creemos que va a pasar en el 2021, en el sentido de una consolidación de un comportamiento que se dio el año pasado. Obviamente en un mercado mucho más competitivo de lo que eran años anteriores. Hay muchas más empresas vendiendo online, por lo cual aquellas que se empiezan a sumar tienen que tener en cuenta este factor de competición y ponerse mucho más
asertivas en sus estrategias, pues también la cantidad de compradores son cada vez mayores. Así que bueno, por mi parte, mil gracias y a disposición si hay alguna consulta, pregunta, duda. Mateo, muchísimas gracias. Realmente tu presentación fue súper completa con unos números abrumadores, ¿no? Grandes cambios tuvimos en el 2020 y lo que está iniciándose este 2021. La verdad, impresionante el desafío que tenemos por delante todos los que nos dedicamos a comercio digital y todas las disciplinas que van alrededor de esa actividad, ¿no? Profesionalizarla cada día más y estar atentos a estos indicadores tan importantes que vos nos trajiste hoy para compartir y poder hacer un ángulo correcto hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar a ese objetivo que nos proponemos. Totalmente. De hecho, ahí vos dijiste algo que es clave en esto, que es el 2020 lo que genera en general de cara a las empresas son dos cuestiones. O el onboarding al e-commerce, y eso requiere el onboarding es, bueno, lanzo mi e-commerce, o la profesionalización. Y en ese aspecto creo que todavía tenemos muchas oportunidades para profesionalizar procesos, equipos, especializar esos equipos. ¿Por qué en esto? Porque básicamente el negocio de e-commerce es un negocio de rentabilidad y de costos y en esa profesionalización creo que se da la escalabilidad. Totalmente de acuerdo, ¿no? Desde la Academia Lumen, siempre estamos pensando en desarrollar nuevos profesionales digitales, ¿no? Profesionalizar esta práctica que, bueno, muchos han iniciado hace poco por necesidad y, bueno, realmente se puede, es un camino exigente y hay que estar actualizándose permanentemente, pero se puede hacer de forma correcta y lograr muy buenos objetivos en corto tiempo si las cosas se implementan de la manera que deben hacerse. Tengo dos preguntas del público. Una, tenemos a Marcelo desde San Luis también, que nos está preguntando cuál es la tendencia que vos ves para este 2021 dentro de lo que es el comercio digital. ¿Cuáles son las nuevas tendencias que ves? Bastante abarcativa esa pregunta. Bueno, digamos, ahí hay varios factores, depende si yo me pongo del lado del consumidor o me pongo del lado del vendedor. Si yo me pongo del lado del vendedor, un mercado mucho más competitivo, porque hay más empresas vendiendo y van a haber cada vez más. Por ende, más exigente. También un poco lo que creo que este año va a consolidar, lo que el año pasado como pandemia trajo como excusa es digamos, el que no solo la marca, el distribuidor o el retail empiecen a vender, entonces en eso es como que se van a romper los canales y en eso hay una tendencia como que se llama de la marca vendiendo directamente al consumidor sin pasar por un súper, por una ferretería, por una casa de repuestos, por donde toque. Y eso es, o sea, a mí me gusta pensar en eso, que generalmente en el offline la competencia yo la miro contra el costado, contra aquellos que venden en la misma cadena de valor. En el online no pasa eso, yo miro hacia el costado y hacia arriba, hacia abajo. Yo puedo hacer que mi proveedor sea un competidor mío y mi cliente también un competidor mío. Entonces, en ese sentido, la pandemia trajo a reconfigurar eso y eso creo que va a movilizar mucho en el aspecto de la venta. También hay una tendencia, no hay una tendencia, hay una consolidación más bien que derivado de ese mayor incremento de empresas vendiendo online. Yo creo que, estoy convencido que hay una falta, no hay recursos humanos que acompañen ese crecimiento en las empresas, entonces creo que va a haber muchas oportunidades para aquellas personas que se especialicen en los negocios digitales, en ocupar sillas dentro de las unidades de negocios digitales, porque digo, por ahí el e-commerce es de la venta de un producto, pero ustedes, Numen hace cursos, hay empresas que hacen pagos digitales, etcétera, etcétera, y eso creo que va a traer como un gran crecimiento en ese sentido. Y yo creo que desde el lado de los vendedores, lo que este proceso generó es aceitar mecanismos de una forma mucho más rápida para... A mí me gusta mirarlo esto como una pirámide de experiencia del cliente. En la pirámide de experiencia del cliente tenemos en la parte baja las necesidades básicas. La necesidad básica, si quiere cuando yo hago un pedido, es por favor que me llegue y que no llegue roto. Bueno, superar esa necesidad básica
está, ay, mira qué bueno esto que viene, no sé, viene una cartera con un perfume, viene una, no sé, eh, viene un detalle de un X con una compra en particular, entonces yo sí creo que de a poco vamos a ir logrando eso como compradores, teniendo en cuenta esto que hablamos de la post-pandemia, ¿no? Hay muchos compradores mucho más exigentes y eso va digamos, a llevar un poco contra el rincón a los compradores. Y seguramente esos compradores esos compradores van a generar nuevas experiencias de compra en verticales que no conocían. ¿Qué quiero decir con esto? Generalmente la gente, por decir algo, empieza comprando un viaje, en la pandemia no se pudo, compra un tele, que es un commodity, o sea, comprar un tele no tiene en el online grandes diferencias entre un lugar y otro. A partir de ahí puedo pasar a alimentos y bebidas, a partir de ahí a consumo de vinos, a artículos del hogar o hasta comprar el somier online. Bueno, eso va a ir pasando, me parece, en muchos de estos consumidores. Totalmente, totalmente. Vos hacías referencia recién a la capacidad de los nuevos profesionales de poder estar sentados en la mesa y en la toma de decisiones, ¿verdad? Algo que siempre decimos en marketing digital y en todo lo que tenga que ver con este mundo virtual es medible. Entonces, ahí es donde tenemos que apostar sin duda a poder levantar datos de nuestros consumidores, qué tipo de actitudes tienen frente a nuestras acciones, cuál es nuestra estrategia aplicada y en base a eso ir corrigiendo los errores y bueno, como ya dijimos anteriormente, profesionalizándonos cada vez más. Sin duda, creemos que ese es el camino. Totalmente. Perfecto. Una última pregunta tenemos y con esto ya te liberamos. Mateo, realmente un gusto tenerte acá en el Lumen Digital Week. Ustedes presentaron desde CASE como consumidores post-pandemia. Sí. ¿Qué pensás respecto de este concepto? O sea, ¿realmente se puede ya estar hablando de este tipo de consumidor post-pandemia o todavía estamos como en una especie de transición? No, yo creo que es una forma de identificar esos nuevos compradores que demandan distinto. Digo, digamos, podríamos decir que con el post pandemia son una gama de, digamos, una cantidad de compradores que se suman a la gran masa de los que ya venían comprando. Entonces creo que a medida que pase el tiempo se van a ir diluyendo esa gran masa para exigir lo que la gran masa, digamos, los 20 millones de compradores demandan en el online. Hablando de post pandemia como concepto de por sí, ahora yo sí creo que digamos, eh, hay nuevos patrones de comportamiento por tipo de cliente. ¿Qué quiero decir en esto? Eh, los adultos mayores, en ese sentido, personas de más de a lo mejor de 60 o 65 años, que empezaron a comprar online o que empezaron a consumir, vamos a decir, consumir negocios digitales o servicios o productos digitales derivados de la pandemia, que puede haber sido la verdulería del barrio vía WhatsApp, ¿sí? Bueno, eso sí, digamos, me parece va a reconfigurar algunos patrones como para volver a barajar esa ensalada y pegarle bien a ese público objetivo. O sea, yo no sería tan, digamos, volvería a barajar para entender si esos patrones de hacia dónde o a quién le hablaba siguen siendo los mismos. Porque ojo con eso que se puede reconfigurar mucho, porque en función de eso es lo que me van a pedir. Pero lo ataría más a tipo de patrones de comportamiento que post pandemia, que a lo mejor es muy genérico. Totalmente, totalmente. Como hablábamos recién, ¿no? Seguir aprendiendo y analizando constantemente los cambios que están atravesando todos los rubros en general y más los que se han sumado en este último tiempo a lo que es el comercio digital. Totalmente. Sin duda, sin duda. Bueno, por nuestra parte, Mateo, muchísimas gracias, agradecerte la presencia tuya a título personal y de CASE también por estar acá en el Lumen Digital Week y aportando tanto desde datos tan impresionantes y tan importantes para todos aquellos que formamos parte de este mundo. Aparte, no lo dije yo, pero sin datos no puedo medir y por ende no puedo gestionar. Por eso es que nosotros hacemos hincapié en este sentido o sea, todo lo que pasa en el online es medible. Es un pecado no tener medición de lo que pasa en el online, en ese sentido, aprovechar estos datos y lo que uno genere como e-commerce también. Por mi parte, gracias por la invitación. Muy, muy linda la charla y bueno, espero que te haya gustado. Gracias Cómo por la no. invitación.
Nos vemos pronto, sin duda. Muchas gracias.